Uno era referente a lo que es el cálculo de cuadratura de bolas, y el otro caso que se les presenta es referente a lo que es la determinación del consumo energético que se requiere para un determinado mineral. Y eso vendría a ser el Bore Index. Entonces consideremos el Bore Index de un material X, y para ello tenemos un molino de 12 por 12, 12 pulgadas por 12 pulgadas, del cual nosotros determinamos el volumen de bolas primeramente, ¿no? Utilizando la formulita, y luego determinamos el volumen del molino. ¿Ya? Entonces primero determinamos el volumen de bolas, seguidamente el volumen del molino. Ahora, consideramos que la molienda es del tipo discontinuo, que tiende a molienda continua con 250% de carga circular. En nuestro circuito cerrado que hicimos la vez pasada, retornaba una carga, ¿no?, al hidrociclón, y de ahí nuevamente se alimentaba hacia el molino. Eso se denomina carga circulante. Entonces, estamos considerando que está regresando un 250% nuevamente al molino. La alimentación es 100% menos 6 mallas, es decir, 3.360 millas. O sea, con ese tamaño estamos alimentando al molino. ¿Qué me tenemos? Entonces estamos considerando, ¿no?, significa que este retorno se denomina carga circulante. Aquí en la alimentación estamos considerando de que es 3.360 micras, es decir, estamos en una malla 100% malla 6. El producto que queremos obtener es menos 28 mallas, o sea, aquí menos 28 mallas. Aquí está con malla 6. Sería este mayor. Sí, se ve de acá por acá. Ya. Entonces estoy ingresando con un tamaño de 6 mallas y queremos obtener un producto de malla 28. Esto, les reitero, se denomina carga circulante. Ahora, la gravedad específica del mineral es 1.79. Entonces, el collarín de bolas es lo que primeramente se encuentra. Y aquí tenemos, por ejemplo, 43 bolas de pulgada y media, 67 de una pulgada de 3/4, 10 bolas de 1 pulgada, 71 bolas de 1/4, 94 bolas de, aquí 3/4, El peso total de esas 43 bolas va a ser 9 kilos prácticamente. De las 67 bolas, 7.444. El peso de las 10 bolas, 694. De las 71 bolas, 2.078. De las 94 bolas, 815 gramos. Entonces, de tal manera que vamos a tener 20.185 kilogramos en peso de bolas para ese molino de 12 por 12. Luego terminamos el área superficial de cada una de las bolas. Eso lo pueden encontrar en internet o realizar los cálculos respectivos. Entonces, de estas 43 bolas, el área superficial es 285 pulgadas cuadradas. De las 67 bolas, 289. De las 10 bolas, 32 pulgadas cuadradas. De las 71, 126. De las 94, 110 pulgadas cuadradas. Y en total tenemos, de esas 285 bolas, 842 pulgadas cuadradas que tiene que ser el área superficial. ¿Ya? El procedimiento para determinar el Bore Index, la secuencia, mejor dicho, es el que tienen aquí. Primeramente, se toma un volumen de 700 centímetros cúbicos, lo que equivale a 0.1 pies cúbicos de la muestra que quieran evaluar. Obviamente, malla menos 6, la que estamos viendo. Luego, realizar el análisis granulométrico de la alimentación, el material no debe contener finos mayor que el 28%. O sea, aquí en esta alimentación, de este 100%, ¿no?, que estamos hablando, a lo mucho debe tener, lo que me dice ahí, en finos,
28%. Entonces aquí solamente tiene que ver 28% de finos. Lo que hemos me dice, de ser así, se separa el material fino y se repone con material nuevo equivalente al peso que se ha separado. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener una malla de referencia. Y la malla de referencia que generalmente se utiliza, o bien es la malla 200 malla, pero por situaciones prácticas y más rápidas en algunas ocasiones, preferimos utilizar la malla 100. Para nivel de planta industrial o mediana, tenemos que estar usando esta malla a 200. Ya en la pequeña medida podemos trabajarlo con la malla 100, porque se trata al final de solamente determinar cuánto de energía nos va a consumir. Y hay que ser bastante cuidadoso de energía en lo que es la gran minería o pequeña o mediana minería. Luego calculamos el periodo ideal del producto, IPP, asumiendo una carga circulante de 250. El IPP se refiere solamente a esta formulita. Peso en gramos de los 700 centímetros cúbicos, o sea, aquí tengo mis 700 centímetros cúbicos. Eso yo necesito tenerlo en gramos, lo peso. ¿Ya? Luego dice moler un número arbitrario de revoluciones entre 50 a 100 RPMs. Entonces, arbitrariamente, yo realizo una molenda avanzada, como ejemplo, a 50 revoluciones. Mi molinito de 12 por 12, generalmente, ¿no? 12 pulgadas por 12 pulgadas. Este gira en promedio aproximado, dependiendo de qué tipo de planta, entre 80 a 90 RPMs. Esa es su velocidad. Entonces, nosotros podemos realizar una prueba arbitraria a 100 revoluciones. Este es por minuto. Entonces simplemente calculamos con un cronómetro, ¿no? Para determinar las revoluciones. Seguidamente, ¿qué hacemos? Para el molino, extraer el mineral y clasificar según la malla de referencia P1 y pesar la cantidad obtenida menor a la malla de referencia P1. Nuestra malla de referencia, como lo especifiqué, es esta de aquí, a la cual se denomina como P1, nuestra malla de referencia, P1. Seguidamente, calcular los gramos netos del producto a menor que P1, o sea, todo lo que está pasante en esa malla P1, ¿no? Si esta es mi malla de referencia, ¿no? La malla 100, por ejemplo, aquí tengo un más y aquí tengo un menos. Entonces me interesa a mí pesar esto de aquí. ¿Cuánto es? Eso peso. Una consultita. Las diapositivas las puedo pasar. De eso no te preocupes todavía, primero atiende esto. Ya, entonces, calcular los gramos netos del producto a menor que P1 por revoluciones por molino. Reponer la alimentación original equivalente al producto menos P1. O sea, lo que he sacado aquí lo repongo en material grueso, o sea, en pasante de la malla, lo que ha quedado retenido en el provecho. Esto lo retiro y reemplazo por un nuevo material, pero solamente este peso de aquí, solo este peso. Este de aquí lo mantengo, complemento mis 700 centímetros cúbicos. Calcular el peso probable del producto en el siguiente periodo de prueba a fin de estudiar los 250% de la carga circulante, IPP, peso del gramo de material del peso anterior. Relativamente suena tedioso, ¿no? Así bajo este concepto que lo estamos colocando, pero cabe primero irnos conceptualizando porque lo demás ya está desarrollado en tablas, por si acaso, no se preocupen. Luego calculamos el número de revoluciones para el siguiente periodo. Si aquí yo he trabajado con 100 revoluciones, al hacer los cálculos del caso, me va a botar de repente que yo voy a trabajar la siguiente con 120 revoluciones o 200 revoluciones. De igual forma, hago que gire mi molinito de 200 revoluciones, con un cronómetro me tomo el tiempo, paro mi equipo y nuevamente utilizo mi malla de referencia. Lo que queda retenido y mi pasante. Este pasante nuevamente lo retiro y agrego nuevamente material fresco o material real. Pero sumando a este me tiene que dar 700 revoluciones. Si queremos graficarlo de otra manera más práctica, podemos decir, ¿no? Molienda 1, un periodo, por ejemplo, vamos a cuenta 100 revoluciones.
100 RPM. Hemos cargado aquí ha sido la carga de 700 centímetros cúbicos, lo que equivale por el peso específico aproximadamente 1,2 kg. Vamos a colocar un aproximado de 1.200 gramos. ¿Ya? Mis 700 centímetros cúbicos me equivale a 1.200 gramos. Me molí, pero esto está en malla 6, menor a 6 mallas. ¿Ya? Entonces, 1.200 gramos en tamaños menores a malla 6 es lo que yo estoy alimentando aquí. Pero dentro de esta malla 6, ¿tengo qué? Tengo un 28% de finos. ¿Por qué digo finos? ¿Por qué digo gruesos? De acuerdo a mi malla de referencia. ¿Ya? Entonces, aquí por ejemplo, ¿no? De 1.200, ¿cuánto es el 28%? 1.200 por 0.28, ¿cuánto es? Ya, tu calculadora, el celular ahí se utiliza. 1.200 por 0.28. Entonces, 336 gramos es... no, 336. 1.200 menos 336. 864 gramos. Si esto lo llevo a mi mallita, ¿no? Esta es mi mallita, ¿no? Esta es mi malla 100. ¿Qué ocurre? Que aquí está retenido 864 gramos y ha pasado 336 gramos. Esta es mi alimentación que yo tengo que manejar aquí. ¿Ya? Entonces, mi primera molienda decimos, ¿no? Molienda 1, resulta que lo he dicho ¿cuántas? A 100 revoluciones de RPMs. Entonces, obviamente que al moler tengo que generar mayor contenido de finos. Entonces, hagamos de cuenta arbitrariamente, ¿no? Hagamos de cuenta, a ver, que aquí me ha quedado, a ver, 720 gramos, hagamos de cuenta. 1.200 menos 720, ¿cuánto es? 480. Pues aquí tengo un pasante de 480 gramos, es lo que tengo ahí. ¿Ya? O sea, he molido a razón de 100 RPMs, he pasado mi malla de referencia, la P1 que decimos, ha quedado retenida en la mallita, 720 gramos, y me ha pasado 480 gramos. Ahora, según la teoría que me está diciendo, ¿no? Yo tengo que reemplazar esta cantidad de material fino. Entonces aquí queré, ¿no? Estos 720 lo mantengo ahí, más el material fino. Más el reemplazo de este material fino. ¿Cuál va a ser ese reemplazo del material fino? El que tengo acá arriba. Entonces, yo agarro de esta muestra que tengo, de estos 1.200, ¿no? Y retiro, mejor dicho, ¿no? Y de ahí justamente retiro mis 480 gramos. 480 gramos. De ahí lo retiro. Este fino ya no me sirve. Lo guardo aparte. Lo saco. De este material de aquí es lo que le coloco a estos 720 gramos. Y de tal manera que yo siga manteniendo constante mis 1.200 gramos. ¿Ya? O sea, le coloco prácticamente, como diríamos de esta forma, material grueso. ¿Ya? Aquí le coloco material grueso. Hagamos de cuenta que esto se llama grueso. ¿Ya? O sea, retiro este fino y este material grueso lo coloco aquí. Y conservo mis 1.200. Luego nuevamente hago, mediante cálculos, otro valor de revoluciones. Calculando, aquí de repente va a salir, pues iremos a 250 revoluciones. Al tener 250 revoluciones me va a generar ¿qué? Mayor cantidad de finos. Entonces nuevamente, ¿no? Terminado el tiempo, hago de cuenta aquí me ha quedado retenido, a ver, 500 gramos. ¿Ya? Y el finos me está pasando aquí 700 gramos.
De igual forma, repito, a estos 500 gramos que tengo aquí retenido, le voy a agregar más 700 gramos del material grueso. O sea, de aquí le agrego nuevamente estos 700 gramos. Y sigo conservando mis 1200. Así sucesivamente, hasta obtener ¿qué? Hasta obtener lo que se denomina un IPP constante. Esta secuencia generalmente que se realiza malla tras malla y análisis tras análisis se realiza alrededor de unos 6-8 ciclos generalmente. Entonces esta prueba generalmente demora prácticamente bajo condiciones nada favorables, entre comillas hablando, por lo menos un día. Porque este malla y malla ir pesando. ¿Ya? Entonces, ese es el resumen, lo que nos trata de dar a entender esta teoría. En cuestión de cálculos, debería ser eso. Entonces, ya calculando, el volumen ya tenemos. Volumen del molino, 1357, ya lo que hemos visto, pulgadas cúbicas. Mi peso del mineral, sabemos que para el peso del mineral es el volumen por la densidad. Entonces, aquí tengo 1250 gramos de mineral. Mi malla de referencia es la malla 100, que equivale a 150 micras. Pero dentro de esa malla 100, tengo un 28% menor a malla 100. ¿Ya? Ahora el IPP en consecuencia va a ser igual a esta formulita. 1250 entre 3.5. O sea, peso del material, 3.5 es una constante para todos, por si acaso. Igual a 357 gramos. Eso es lo que me interesa buscar alcanzar o aproximar. Lo correcto es de que yo alcance ese valor exactamente. La alimentación fresca en malla menos 100 va a ser igual a ¿qué? El producto de la malla menos 100 por el 0.28. En el caso de la malla gruesa va a ser igual al producto menos malla 100 menos la alimentación fresca menos la malla 100. Se ha dicho de esta manera, ¿no? A estos 1250 los multiplico por 0.28, ya tengo mi contenido de fin. La diferencia tiene que ser la malla gruesa. Ahora, el número de revoluciones para calcular, procedo a utilizar esta formulita. IPP menos alimentación fresca, pero utilizando como referencia la malla menos 100. Y eso lo voy a dividir entre el GPB. El GPB es una constante que se conoce como índice de moldeabilidad. GPB, índice de moldeabilidad. Pero este GPB, ¿cómo calculo? Va a ser igual a los gramos netos entre las revoluciones por minuto, entre el CRPM, que arbitrariamente aquí he considerado en la primera etapa. Ojo, solamente la primera etapa, para el primer ciclo, considero arbitrariamente las revoluciones. A partir de la segunda hacia adelante, ya utilizo esta formulita. Todo se trabaja con esta formulita. De tal manera, ¿no?, que aquí tenemos los ciclos del caso, ¿no? Ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4, ciclo 6, ciclo 7. La intención, como les indiqué, aquí lo que nos interesa es buscar alcanzar o aproximar el valor del IPP. De preferencia que sea igualito, pero muchas veces por errores de medición siempre tenemos a confusiones. Tenemos aquí los ciclos de 7 ciclos, tenemos los tiempos, las revoluciones, o sea, de 100 revoluciones, eso me equivale a 86 segundos. Luego tengo la alimentación fresca, lo que alimenta mi molino, total 1250, en malla mayor a 100, necesito disponer de 900 gramos, en malla menor a 100, disponer de 350 gramos. Esa es mi primera parte. Luego de realizar la molienda a esas 100 revoluciones, el resultado que obtengo como producto va a ser en la malla menos 100, en mayor a 100 mejor dicho, 720 gramos, y en la malla menos 100, 530 gramos. Esos son mis resultados, tanto alimentación y tanto el producto. Luego calculo los gramos netos, lo que es la moliendabilidad. La moliendabilidad simplemente de gramos netos va a ser
la diferencia entre la alimentación fresca y el producto final. De tal forma que tenemos ahí 161 para el primer ciclo y luego calculamos el GPB. Entonces el GPB va a ser igual a ¿qué, no? Gramos netos entre revoluciones por minuto. 161 entre 100, 1.61. Ya tengo el GPB. Luego voy a calcular ¿qué? Un ciclo 2. Un ciclo 2 en la cual ahora ya empiezo a calcular en función de esta formulita. El IPP que era 350, la alimentación fresca que es 350 y entre el GPB que va a ser 1.61. Eso me va a indicar de que tengo que girar 116 revoluciones por minuto. Esas 116 revoluciones en tiempo me equivalen a 100 segundos. O sea, con mi cronómetro calculo mis 100 segundos y ahí corto el proceso. Luego nuevamente realizo mi análisis de mallas del producto final y nuevamente procedo a calcular la volatilidad y el GPB utilizando esas formulitas simplemente. De tal forma que al final tengo que aproximarme a ese valor. Y al final el que más se aproxima va a ser este 345 como valor de IPP. Nuestro valor era 350, pero este está más cerca. ¿Por qué no este valor? ¿No? Si ahí ya estamos obteniendo 350. No tenemos en cuenta este valor todavía de aquí 350, porque aquí yo necesito que se mantengan mis valores casi constantes. Pero aquí todavía no se mantienen casi constantes mis valores. Está todavía unos 60, 68, 61. Todavía están relativamente un poco más disparejos. Por eso es para precisar más ese valor de IPP, recurro al ciclo 5, al 6 y al 7. En este punto ya es 345, tiende a aproximarse a ese valor de 350. Pero mis valores, como ven, ya son prácticamente casi iguales del GPB. 1.77, 1.76, 1.75. Entonces, por esa razón es lo que yo utilizo este ciclo 7. Entonces, la intención, uno, de que mi moliendabilidad se mantengan mis dos últimos valores o mis tres últimos valores casi constantes, casi lo mismo. Y que mi producto en malla menos 100 alcance un IPP bastante cercano a lo que he calculado inicialmente. He calculado que era 350, entonces aquí estoy con 345. Entonces hasta ahí es el cálculo de ciclos. Solamente me elabora esta tablita. Esto solamente al final nos interesa ¿qué? Este último módulo. El GPB es lo que nos va a interesar para los cálculos. Entonces, una vez que se tiene calculado todo eso, se procede a la siguiente fase. Ya te asustaste. Si en el análisis econométrico de los finos obtenemos el 80% pasante del producto de micras, se toma una muestra de 179 gramos y se procede a tamizar. Ustedes son los siguientes resultados. Esto realizo con qué fin. Primeramente para conocer cuánto es mi F80. Luego voy a tomar otra muestra final de lo que he molido para ver cuánto es mi P80, ¿no? Entonces aquí tengo mi análisis justamente, ¿no?, para determinar lo que vendría a ser el F80 y el P80. Esta es la curvita, o sea, las tablitas, ¿no?, que se elaboraron más antes. Lo pasamos a graficar en papel semi-logarítmico o papel log-log. Entonces, esa tablita era abertura versus pasante, la que tiene aquí, pasado como passing y abertura. Graficamos la tablita del F80. Esta es mi curva que me sale del F80. Luego grafico en mi otra tabla lo que vendría a ser del producto. Este vendría a ser de mi producto. De tal manera que yo tengo que evaluar en función del 80%. Entonces ubico aquí el 80% y trazo una línea paralela a lo que es la malla. Y donde corta, ese va a ser mi valor de F80 y de P80. Entonces aquí caso la alimentación F, bajo hacia abajo, y va a ser mi F80 de 2372.91. Ya tengo mi F80.
En el caso del P80, donde se corta, bajo hacia abajo y va a ser 121.76. Entonces, las tablas que ustedes hicieron anteriormente lo grafican en papel semilog y de ahí al 80% trazan una línea y ese va a ser su F80 y ese va a ser su P80. ¿Ah? Seguimos con otra fase. Una vez que ya tenemos el GPB, que hemos visto en la primera tablita, ya tenemos el F80, ya tenemos el P80, procedemos a utilizar esta formulita. Finalmente se aplica la fórmula de Bohm para el cálculo de algoritmos. Esta es la fórmula que nos interesa. Esta fórmula es universal. Los valores que se tienen ahí son constantes universales. Ustedes no tienen que cambiar nada, solamente aplicar, reemplazar solamente. 44.5 es una constante. El P1 es su malla de referencia que ustedes han utilizado. La malla 100 es 150 micros. Entonces, aquí pueden colocar, ahí mejor aquí está, ¿no? Colocamos los 150 micros de la malla 100 que hemos utilizado. Elevado exponencial 0.25, perdón. Elevado es exponencial. Esos valores, reitero, son universales, no se cambian, ya está hecho. El GPB, les indicaba, ¿no? Aquí tienen nuestros tres últimos valores casi constantes. Ese numerito lo reemplaza aquí, 1.64. Elevado a 0.82. Por los valores 10 son constantes. Aquí me dice raíz cuadrada del P80. Ah, ya, lo que me ha botado en mi tabulación, el P80, ese valor reemplazo, 121.76, raíz cuadrada de eso. Menos 10 sobre el F80, lo que me botó aquí, 2372. Ya reemplacé mi formulita ahí. Ahora simplemente opero esa formulita y me da como resultado un GOR índice cuánto, 12.10 kWh por tonelada corta. Entonces, para una tonelada corta de mineral, yo voy a gastar 12.10 kilowatts por cada hora que esté moliendo. Ahora, para determinar ahora el consumo específico de la energía, ese es mi consumo del material como tal, ¿no? Pero mi consumo específico, ¿cuánto realmente voy a gastar en energía para romper esta roquita? Utilizo esta formulita. W es igual, ya no es con la I, ¿no? Solamente W. Este es igual a qué? Al Work Index, lo que he calculado aquí, por 10 sobre el P80, raíz cuadrada del P80, mejor dicho, menos 10 sobre la raíz cuadrada del F80. Y de ahí calculo esa operación, ¿no? Realizo, mejor dicho. Y mi consumo específico para romper esta roquita va a ser 8.47 kWh por tonelada corta. Ese va a ser el consumo real y específico que yo necesito para romper esa roca. Entonces, cuando me quieran decir cuánto es el balance energético del circuito de Chancado Molienda, entonces para Chancado, de igual forma repito toda mi secuencia, pero ya no utilizaré la malla de referencia 100, sino tendré que utilizar la malla de referencia en ese caso, de repente ahí utilizamos generalmente la de media pulgada. En función de media pulgada hago todo el cálculo, repito todos esos cálculos y me va a salir un valor ahí. Para el caso de la molienda, puedo utilizar la malla 100 con la malla 200 como les indiqué. Nuevamente hago todos estos cálculos y me sale una cantidad de energía. Entonces al final sumo simplemente, ¿no? La energía específica para el chancado y la energía específica del molino. Ya tengo mi valor energético que necesito, mejor dicho, para romper una determinada fractura. Una determinada roca, perdón. Pero obviamente, dependiendo del tipo de forma, como lo hemos llevado a cabo, esa molienda, o ese tipo de mineral, o ese tipo de chancado, nosotros necesitamos corregir esos datos. ¿Cómo corregirlos? Con factores de corrección. Esos factores de corrección dependen de qué, ¿no? Tenemos F1, por ejemplo, mediante estos factores. F1
Moler en seco requiere 30% más energía que moler en húmedo. Entonces F1 va a tener que multiplicarse por 1.30. Ese 8.1 que he calculado por 1.30, porque estoy haciendo un molir en seco. ¿Qué más me dice? F2 solo se aplica cuando el circuito es abierto y el molino de bolas, utilizando malla referencia 200, para ello aplicar la tablita esta. En nuestro caso, no ha sido circuito abierto, no va a ser circuito abierto, entonces solamente queda multiplicar por F1. Luego, F3 me dice, factor de corrección del molino, considerando que la eficiencia de molienda es proporcional al molino. Si el diámetro es de 8 pies, el factor será 1. Caso contrario, se aplica la relación 8 entre el diámetro por 0.20. Caso de un molino de 12 por 12, es equivalente a lo que debería ser de 8 pies. Entonces, solamente seguimos multiplicándolo por el F1. El F4 existe un valor F0, F sub 0 óptimo de granulometría de alimentación al molino. Si la alimentación tiene un F80 mayor que F0, debe corregirse el siguiente modo. Esto algunas veces nosotros sí tenemos que utilizar. Cada caso de nosotros es un molino de bolas. Esto aplicamos para el caso de molino de barras. Entonces seguimos por el F1. Para el cálculo en el caso del molino de bolas, tenemos que utilizar esta otra fórmula para corregir. De igual forma, son fórmulas universales, repito. Utilizamos esta formulita. Pero en nuestro caso no tenemos ningún problema, simplemente por 1 simplemente se multiplica. Factor 5, corrección solo por sobremolienda de finos proporcionales al radio de reducción. Aplicable cuando se requiera alcanzar más fino que el 80% en malla menos 200. Se usa solo en molino de bolas. En nuestro caso, de igual forma, no estamos con sobretamaños, entonces queda en blanco simplemente eso. Factor 6, factor de corrección por radios de reducción demasiado altos o muy bajos. Se aplica a molino de bolas y barras. De igual forma, nosotros estamos dentro del rango, no tenemos por qué utilizar ello. Si es de barras, utilizaremos estas fórmulas. Si es de bolas, utilizaremos estas fórmulas aquí. Factor 6, tome el valor constante de la unidad, o sea, por 1 nuevamente. Factor 7, es un factor de uniformidad de alimentación. Solo se utiliza en los molinos de barras y en el sistema de chancado. O sea, estamos nosotros en bolas, no utilizamos ese factor. Factor 7, 1.40, ¿no? Caso circuito abierto, y en el circuito cerrado 1.20. No utilizamos por ese etiqueta. Entonces la fórmula para determinar el Gore Index corregido va a ser igual a ¿qué, no? Gore Index corregido va a ser igual al Gore Index, lo que hemos calculado, 12.07, ¿no? Por factor 1, factor 2, factor 3, factor 4, factor 5, F6, F7. Por todo eso tenemos que multiplicar. Si es que tenemos valores dentro del medio, pero si no tenemos, solamente va a ser 1, 1, 1. Como en nuestro caso sí hemos tenido un factor dentro del medio, en nuestro caso, como nos indica, solamente hay un factor y ese factor valía 1, entonces nuestro Gore Index se va a mantener en 12.07 solamente. No tenemos que modificar nada. Estas son otras formulitas que utilizamos para corregir, ¿no? Y convertir los kilowatts hora en potencia. Eso casi no tiene mucho juicio con ustedes. Entonces, como ven, el caso del Gore Index, como les indiqué, es relativamente trabajoso, demoroso más que todo, pero al final lo que nos interesa solamente, o para qué nos sirve ellos, es para determinar cuánta energía solamente necesito para fracturar esta roca si tengo un trozo grande, o para poder separar el mendigar. Para eso nomás nos sirve. Y haciendo la sumatoria, ¿no?, de cantidades de tonelajes que estamos pasando en la planta, ya determinamos la cantidad de energía total que requerimos en el circuito de chancado moliendo. Entonces es cuestión de paciencia este tipo de pruebas.
Está fácil, ¿no? Porque se distrae, ustedes que enseñan las matemáticas. ¿Cómo se Eso resuelve? es fácil, mira, estas son las cantidades de vamos a sacar, pero escucha, pues, hacer un procedimiento parcial, utilizamos las fórmulas para que les salga. Es para que tengan la idea del caso, disculpa la palabra. ¿Cuándo? No bien. Que tengan idea, ¿no? Porque siempre cuando vayan, tengan conversación de repente con otros colegas de otras especialidades, van a hablar de repente de Guarines. Entonces, ¿qué será como será? Común. Pero ahora ya sí que tengan idea que se remite a una serie de cálculos que queramos hacer. Lo que son valores calorimétricos, es así, ustedes van a tener que manejar. Bueno, ¿cómo es posible que no sepas bien eso? Y empiezan a fregarte por ahí en el plantear. O en la misa mínima. Porque también ahí se saca por bloques y por tamaños. Multiplica la malla. Ese sí es aplicable. Pero este caso de ustedes no lo va a hacer, solamente es referente. ¿Y qué es lo que Luego, otra? hizo aquí hay otros cálculos de aquí en clasificación que ahora vamos a ver. Que también son relativamente parecidos a algoritmos. ¿Qué es lo que traía el parcial entonces, profesor? ¿Qué es lo que traía el parcial? Más, ¿Lo anterior? ¿Lo teórico? descarta como lo que te digo. Solamente Boring. Solo descarto por ahí. Pero esa es como idea, te estoy diciendo que tienen que tener. Solo para Pero los cálculos no. O sea, no va a hacer los cálculos. Ya, va a ser un Para Puede ser marcar. pendiente, como nos indiqué, ¿no? Hacer esa prueba demora como un día. Para marcar. Las mallitas, que no salga el polvo. La frotada que estás utilizando tiene que estar por lo menos unos 15, 20 minutos en rotar. Pero te dice, páralos, vuelve a pesar, vuelve a pesar otro. Es trabajosito. Entonces, lo que complementa a los equipos de chancado y a los circuitos de molienda vendría a ser los clasificadores. Caso del área o del circuito de chancado, nosotros utilizamos las arandas, el chancado, las arandas. En caso de lo que es la molienda, nosotros utilizamos a los hidrociclones, principalmente. Todavía tienen vigencia para buenos años del uso de hidrociclones. Luego, ¿qué más? Las arandas vibratorias. Las arandas vibratorias simples y las de alta intensidad. ¿Cómo se diferencia las arandas simples de alta intensidad? Siempre las arandas simples juegan, ¿no? Simplemente relativamente suave. En la de alta intensidad utiliza una mayor velocidad. Es la única diferencia. Entonces, este sistema de clasificación o separación de partículas gruesas y finas, podemos conceptualizarla de qué forma. Clasificación. Se debe entender cómo la separación de partículas finas y gruesas. Podrían obtener dos o más productos, dependiendo de los equipos a utilizar y del juego de mallas que se utilice. ¿Ya? Entonces hay que separar gruesos y finos. Y si de repente tenemos 3 o 4 mallas, ya pues habrá gruesos, intermedios 1, intermedios 2 y finos. Solamente separar partículas. Aquí no va el tipo de roca, no nada que ver. Generalmente la clasificación es afectada por variables del material o del medio ambiente. Durante el tamizado, el material es sometido a la acción de una serie de mallas por las cuales pasan las partículas pequeñas y quedan retenidas las mayores. Lo que hemos visto, ¿no? Esta mallita, aquí quedan retenidas las partículas gruesas y pasan las partículas finas. ¿Cuál es lo que nos interesa a nosotros para que pase a la siguiente etapa del proceso? Las mallas finas. A la siguiente etapa del proceso. Pero si es al mismo sistema de circuito reducido de tamaño, nos interesa la malla gruesa. ¿Ya? Entonces, en este caso, también influye la forma de las partículas, las densidades del sólido y fluido, y así como la concentración y viscosidad de suspensión. Entonces, no solamente influye aquí, ¿no?, cómo se está comportando o cómo se va a comportar la partícula material, sino la forma que tiene esa partícula material. Acuérdense que las rocas se rompen como astillas, en otros puede que haya desgaste por atracción, va a salir como polvo, y al formarse como polvo va a formar un fluido,
Y ese fluido que va a tener una viscosidad. Entonces esos detallitos van sumando para que nosotros realizamos una clasificación más eficiente. Entonces, generalmente los tipos de clasificadores industriales se tienen: clasificadores helicoidales o espirales, clasificadores rastrillos, zarandas fijas y las vibratorios móviles o arteros, y los clasificadores centrífugos o hidrociclones. Estos helicoidales, rastrillos, lo utilizamos en molienda. Estas zarandas fijas y las vibratorias lo utilizamos en chancado. Arneros es lo mismo que decir zaranda, también se ve chancado. Clasificados centrífugos o hidrociclones lo utilizamos en la molienda. Comúnmente las plantas concentradoras se denomina rebose del clasificador, o finos con la expresión inglesa overflow, y a la descarga de gruesos como underflow. Entonces, en el caso, ¿no?, de lo que era nuestro hidrociclón, indicamos que tenemos una F que era la alimentación, teníamos un underflow que era equivalente a que estaban pasando aquí los gruesos. Y tenemos un overflow en la cual pasan los finos. Ese es en el caso de lo que vendría a ser los clasificadores del tipo hidrociclón o centrífugos. En el caso de las zarandas, tenemos un F, que es la alimentación, y tenemos unas arenas, las que son rechazadas. Y al que tenemos aquí lo denominamos en material clasificado. Arenas o finos, como finos, para no confundir. Finos. Arenas finos. Entonces, esas son las denominaciones para poder definir, ¿no?, en cuáles son los gruesos y cuáles son los finos. Entonces, en las arenas se van los gruesos y en los finos ya, pero sean los finos, ¿no? No hay problema. Entonces, comúnmente, ¿no?, de acuerdo al tipo de fuerzas que se aprovechan para producir la separación, también tenemos que tener en cuenta que la presencia de flujos verticales, flujos horizontales y flujos centrífugos. Flujo vertical, cuando caen simplemente la partícula. Horizontal, ¿cuándo sería? Cuando es arrastrada. ¿Quién lo arrastra? En este caso los del tipo helicoidales o espirales. Es un gusano prácticamente para arrastrar de ahí. Horizontal. Y los centrífugos vendría a ser estos hidrociclones. Porque en su interior, al final, no es que se trate de qué cosas hay acá adentro, no. Simplemente este es un tubo hueco. Voy a exagerar un poco. Caso hidrociclón, como les indico, solamente es un tubo hueco que, debido justamente a la presión, ¿no?, producida por la bomba que estamos utilizando, notamos de que aquí lo que es la salida del overflow, ¿no?,
está prácticamente a la altura de la alimentación. No está muy arriba ni tan abajo, está prácticamente a la misma altura. ¿Con qué fin? Con el fin de que me empiece a crear aquí un torbellino, chocando la pared, se va generando una fuerza centrífuga. Pero al formarse ese tipo de torbellino, ¿qué ocurre? Se está formando ¿qué? Una zona muerta. Una zona muerta de succión. Entonces, se forma el torbellino y se genera aquí una zona muerta. De tal manera que las partículas gruesas, ¿no?, cuando están chocando con la pared, va resbalando. Las partículas gruesas. Y las partículas finas, al tener menos peso, ¿no?, por su tamaño, por esa zona muerta, son succionadas. Entonces, por la parte central, salen directamente como finos. Y al arrastrarse estas ya caen como gruesos. Ese solamente es el principio del hidrociclón. Lo responsable para que eso ocurra es la bomba que estamos utilizando. Por eso esa bomba nosotros la regulamos, ¿no?, para que sea el flujo suficiente y nos cree este tipo de torbellino. ¿Ustedes nunca han estado en el foco de un torbellino? ¿El grupo musical? En el medio del torbellino ustedes no sienten nada. Pero cuando ustedes se apegan a la pared del torbellino, ahí se los jalan. En el medio no. Es vacío. Fuerzas completamente cero. O sea, no le tengan miedo a los torbellinos. Pero sí, cuando se acercan, ahí sí les va a jalar. Pero si están en el medio, no les va a hacer nada. Pero como están moviéndose, ahí los va a arrastrar. O sea, ahí les conviene tirarse al suelo, ¿no? Entonces, tenemos aquí clasificadores. Se han diseñado y construido muchos tipos de clasificadores. Sin embargo, ellos pueden agruparse en dos clases principalmente. Los de corriente vertical son clasificadores hidráulicos para asentamiento retardado. Clasificadores horizontales son los clasificadores mecánicos para asentamiento libre. Los vertical para asentamiento retardado son los hidráulicos y los horizontales son mecánicos para asentamiento libre. Entonces tenemos ahí dos tipos. Los verticales se caracterizan porque la separación de las partículas de acuerdo a su tamaño se realiza en una corriente vertical de agua, la cual arrastra las partículas pequeñas y deja sedimentar a las partículas grandes. Entonces aquí aprovechamos justamente el fluido, el agua. El agua nos va a ayudar a que se sedimenten las partículas. Y al sedimentarse las partículas, se van asentando las gruesas y las finas van arrastrándose. Como ejemplo tenemos a los clasificadores en columnas, elutriadores, Farewar, Spicasten, ondulado Rex. Pero el que más utilizamos en nuestro medio, el relleno como llamamos, es este de columnas, el elutriador. Es el que utilizamos. Los demás. Pero este elutriador que decimos aquí, solamente lo utilizamos para partículas muy finas. Estamos hablando de a partir de la malla 100, podemos decir. Generalmente no es una molienda, pero a evaluar hemos visto que utilizamos la malla 35, 48, 65, a 100, 150, hasta 200. Pero en este caso, desde la 150, a partir de la malla 150, 200, 325, 400, para esos tipos sí podemos utilizar este tipo de concentradores, tipo de elutriador. El sistema, ¿cómo va? Esta es una bomba. Aquí tiene justamente el material que queremos clasificar. Viene el flujo provisto por la bomba, agua, y a esas partículas finas que tenemos aquí lo empieza a empujar. Las empuja, las eleva hasta cierta altura y de ahí empiezan a sedimentarse las partículas. Luego sigue el flujo. Aquí se va fragmentando, otra cantidad de partículas va quedando. Sigue el flujo, otra cantidad de partículas se va quedando aquí.
de tal manera, ¿no?, de que en cada uno de estos inyectores se asienta cierta cantidad de partículas finas. Aquí serán las más gruesas, menos gruesas, y aquí terminas con partículas mucho más finas. Entonces, aquí puede ser la malla 400, aquí el 325, la 270, la 200, la malla 150. Para esos tamaños de finos, sí utilizamos este tipo de nucleador. En otros casos, no utilizamos estos equipos. Este firewall opera de igual forma, solo que no está utilizando ese sistema en cascada hacia arriba. Aquí alimenta el material y se va sentando en cada uno de ellos. El rebalse va pasando a la otra columna, se asienta aquí cierta fracción de partículas, luego sigue rebalsando al otro, se asienta aquí otra cantidad de partículas, pasa al otro, o sea, los más finos al final terminan quedándose aquí, y las partículas más gruesas quedan asentadas en esta primera línea. Como les indico, es el mismo que el nucleador, solo sin bomba prácticamente. Este es lo mismo que el anterior, solamente está apoyado. ¿Por qué? Para un mejor lavado de las partículas finas, tenemos inyectores de agua. Eso nos permite que si es que alguna partícula fina, ¿no?, que aquí estamos clasificando grueso, ¿no?, si es que alguna partícula fina quiere sentarse, esa agua de lavado la va a botar hacia la otra columna. Con ese fin se inyecta esta agua. Los otros no tienen esa inyección de agua. Pero como les indico, estas no se utilizan en nuestro caso. Este peor no se utiliza. En nuestro tipo horizontal, este tipo se caracteriza porque la separación de las partículas se realiza con corriente de agua horizontal, la cual arrastra las partículas finas y deja sedimentar a las grandes. Además cuenta con un dispositivo mecánico para remover partículas grandes. Aquí tenemos a los de cono asentado, clasificador hidráulico, clasificador de rastrillos y clasificador espiral tipo Hackett. Los más utilizados dentro de estos medios es el hidráulico, el hidrociclón que estamos viendo, y el de rastrillos y el de espiral. Pero el de espiral general diría, no del tipo Hackett específicamente. Entonces serían hidráulico, hidrociclón, rastrillos, que es como una escalera simplemente que jala, espiral es una espiral, ¿no? Entonces estos tres son más utilizados. Pero aquí hay una situación. Si bien el hidráulico, al utilizar hidrociclones, decimos de que vamos a tener una mejor clasificación, y sí es cierto, pero para mayor capacidad de fuerza hay algunas partículas de mineral, o algunos minerales que pesan. Entonces ahí tiende a disminuir levemente la eficiencia del hidrociclón, pero sí le da paso a que el clasificador espiral o de rodilla, digamos, de rastrillos, sean aplicables en esos casos, para materiales pesados y que se realice un mayor esfuerzo. En esos casos, si son materiales pesados, no se recomienda el hidráulico, mejor es utilizar los otros casos. Como les indiqué, este cono asentado no se utiliza dentro del caso. Solamente aquí lo tengo prácticamente como relleno, así de claro, ¿no? Pero evaluando otra óptica metalúrgica, ¿qué ocurre, no? Si yo le hago dar un giro, ¿no?, aquí le coloco un eje, ¿no?, y aquí le coloco nervaduras, ¿no?, anillos, y ya tengo un equipo de concentración del tipo centrífugo. Entonces, si bien no lo puedo utilizar, ¿no?, como clasificador, lo acoplo aquí, ¿no? Un anillo, anillos grandes, le hago dar a girar y ya empieza a concentrar material particulado. Se convierte en una concentradora centrífuga. Este hidráulico utilizamos en la sedimentación como mecanismo de clasificación. El campo de fuerza y el campo de flujo son paralelos,
Estos equipos son estanques verticales con una alimentación introducida en la parte superior y por la parte inferior se introduce agua para establecer un flujo ascendente. Las partículas sólidas se alimentan contracorriente, ascendiente, y aquellas que tienen una velocidad terminal mayor que la velocidad del fluido caerán al fondo. Las partículas más pequeñas serán arrastradas por el fluido y saldrán por la parte superior del equipo. Dicho de otra manera, ¿no? Simplemente el material ingresa por esta parte de acá arriba. Aquí tenemos un flujo de agua en contracorriente. Ese flujo de agua en contracorriente permite que las partículas finas las arrastremos y salgan por la parte superior, rebose. Y las partículas gruesas tiendan a irse asentando. Simplemente es en eso. Es un lavado prácticamente en contracorriente. Este es el famoso clasificador de rastrillos, no utilizado, a razón de que ya del tipo espiral lo ha desplazado. Más efectivo es el espiral que este rastrillos. ¿No? Simplemente se trata de un mecanismo tipo escalera, ¿no? Es una escalera que se levanta, jala, asienta, se arrastra y realmente para arriba. Ese es su tracción. Y en ese transcurso, ¿no?, de bajar y arrastrar, permite que las partículas gruesas, aquí se alimenta el material, se denomina rastas, a la escalerita esta, se alimenta aquí el material, de tal manera que el material pesado se asiente aquí abajo, o el más granulado, se va a sentar. Y el material que es más liviano va prácticamente a salir por el rebose. Va a flotar, ¿no? Flota y sale por el rebose. Todo lo que es el material fino. Y el material sentado, con esta escalerita, lo va a empezar a jalar hacia atrás. Lo va jalando y retorna como gruesos. Y estos gruesos, obviamente ya lo alimenta el molino. Entonces el equipo consta de 1 o 2 brazos, los cuales van limpiando la carga gruesa del tanque del equipo hacia la parte superior del mismo, donde se encuentra una descarga. Una parte del trayecto de las paletas está fuera del nivel de agua y consiguientemente llega al nivel de descarga con menor contenido de agua. En este caso, este equipo no se instala horizontalmente, sino, como ustedes están viendo, está inclinado. Aquí tiene un ángulo de inclinación. Generalmente no debe superar de los 20 grados. No tiene que ser superior a 20 grados. Si es superior a 20 grados, ¿qué va a ocurrir? De que el material grueso me va a pasar para aquí, aparte del fin. Por más de que se va a sentar, se me va a escapar para aquí el material grueso. Entonces, esos 20 grados va a ser suficiente para que también agarre la altura de lo que es la alimentación, es el molino. Entonces, aquí tenemos que controlar ¿qué cosa es el espejo de agua? Hay que escuchar, espejo de agua. Es cuando luego está tranquilo, es como un espejo. ¿Qué es espejo de agua? Es el punto máximo de acumulación de agua. Y ese punto máximo de acumulación de agua, ¿no?, con esos 20 grados está justamente equilibrado para que yo no tenga el problema de que ese grueso que se está sentando aquí me rebalse al fino. ¿Ya? Con ese fin hay que controlar ese espejo de agua. En lo que son los espesadores, de igual forma hay que controlar ese espejo de agua. Un espesador está trabajando mal si es que nosotros no vemos el agua en su superficie, pero tiene que ser una capa de agua, no solamente aquí y allá. Entonces, el caso Cerro Verde, en cierta ocasión que visitamos Guardián, aquí y allá solamente había poquitos puntones de agua. Esos espesadores están trabajando mal. Tiene que ser una capa relativamente grande de pura agua. No tengo que mirar yo el mineral. Ahí sí me está operando bien el espesador. Caso contrario, no.
Este es el clasificador tipo espiral, como les indiqué, este reemplaza al de rastrillos, a razón de que el otro tiene que levantar, todavía subir, bajar, ¿no? Este sin embargo no. Lo regulo simplemente la altura de la espiral. Una sola vez, regular la espiral, ya solito trabaja, va jalando. Es un gusano, como ven simplemente, ¿no? Mantiene los mismos parámetros del caso de la clasificadora por rastrillos. Hay que controlar el espejo de agua, nivel de agua. También está sujeto a un ángulo máximo de 20 grados, no más de hecho. Y el retorno y la descarga de las arenas, ¿no? Que va directamente al, como les indiqué, al molino. En este tipo de equipo, el sistema de transporte de partículas gruesas asentadas en la piscina de equipo es trasladado hasta la descarga en la parte superior por medio de una espina, la cual transporta una parte de la subida en seco, lo cual permite descargar el material con menor porcentaje de agua. Entonces, como ven, aquí está mi ventana de alimentación hacia la espiral, aquí en cuadradito. Entonces, llega el flujo de pulpa proveniente del molino, cae aquí y el material pesado o más granulado se va a ir asentando progresivamente aquí. Y el material fino, con el arrastre del agua, sale como un rebalse por este lado. Pero como este equipo, ¿no? Este equipo generalmente va a trabajar este equipo, lo empieza a jalar, a arrastrar desde la base, a manera que va subiendo. Aquí nosotros ya no tenemos casi agua, solamente material húmedo es el que nos va a permitir alimentar hacia el molino. En el caso del rastrillo, sí, todavía hasta cierta distancia nos jala el agua. En este caso no. Del espejo de nivel de agua será de repente más o menos un medio metro más. De ahí solamente material húmedo es lo que va a arrastrar. Entonces con eso mejora la eficiencia del traslado de esas partículas gruesas hacia el molino. Aquí tenemos una imagen justamente. Aquí tenemos aquí un tornillo sin fin. Este tornillo sin fin que tenemos aquí es para regular esta altura de esta espira. O bien puedo subirlo más arriba o bien bajarlo un poco más abajo. Ya es criterio del operador del caso. Las obras que se presentan en estos tipos de equipos de clasificadores mecánicos, sea de rastrillos o sea con espiral, es esta que tenemos aquí. La alimentación se da justamente a la altura del espejo de agua que nosotros estamos utilizando. Se nos forma una zona aquí de arenas, una zona de mixtos, en la cual tenemos todavía material grueso con material fino. A razón del flujo de agua hace que el material fino lo bote hacia arriba. Luego tenemos aquí la zona de material de reboce finos y la salida respectiva. Y el material que está sentado prácticamente aquí es el que se va a arrastrar hacia el molino. En el caso del hidrociclón, como les indiqué, tenemos una alimentación que va a depender, como les dije, de sí mismo, de la fuerza que tiene la bomba, pues la zona del overflow está levemente por debajo de la alimentación, del nivel de alimentación, ¿no? Para que nos genere el torbellino del caso. Entonces el torbellino se genera por todo esto, ¿no? Y esta es la zona vacía que nos permite jalar a las partículas finas. Y las gruesas, como les indiqué, se van arrastrando por las paredes y van asentándose por caída libre hacia nuevamente la moleta, ¿no? Bueno, aquí la descarga del hidrociclón se denomina, técnicamente se denomina Apex, la salida del hidrociclón técnicamente se denomina Vortex. Entonces, ¿qué nos dicen? Es un equipo de operación continua que utiliza fuerza centrífuga para acelerar la sedimentación de las partículas. Se usa en circuitos cerrados de molienda, pero se han encontrado otras aplicaciones como el deslamador y espesador. En algunos casos, al término del proceso, lo que vamos a evacuar ya los relaves, colocan justamente hidrociclones con el fin de separar partículas gruesas y partículas finas. Las partículas gruesas, ¿no?, lo envían generalmente a parar los bordes
y las finas los tienden a sentar en la parte central. En algunos casos eso realizan algunas plantas. En otros casos solamente lo utilizamos como parte del circuito cerrado de molienda. Entonces, un hidrociclón típico consta, como se indicó, de un recipiente cónico, lo que tenemos aquí. En la parte inferior tiene una descarga, el ápex, unido a una sección cilíndrica, el cual tiene un ingreso de pulpa tangencial. Esta parte aquí. La cual pasa por un tubo central por una boquilla de descarga. Esta boquilla, que es el vórtice de salida. La cañería se extiende dentro del cuerpo del ciclón por medio de una sección corta e impide justamente de que se produzca aquí un cortocircuito. ¿A qué me refiero con cortocircuito del hidrociclón? Ese término también ustedes lo van a escuchar. Cortocircuito del hidrociclón es cuando existe una mezcla de gruesos y finos. O sea, aquí, ¿no? Solamente debería salir en partículas gruesas, pero me empiezas a caer finos más, gruesos y finos. Entonces, está en cortocircuito, ¿no? Ahora, ¿cómo controlo si es que efectivamente este microciclón está trabajando adecuadamente? Tenemos lo que se conoce como el efecto soja. Es un caso. El otro que tenemos es el efecto tipo aspersión o tipo ducha. Dos formas tiene aquí: efecto soga y efecto aspersión. En ambos casos se nos puede producir los cortocircuitos, la mezcla de grueso y fino. Entonces, para ver justamente la operatividad real que tiene este hidrociclón, tiene que salir aquí en la parte baja mezclados los dos, el soga conjuntamente con el tipo aspersión. La mezcla de los dos está determinando la efectividad que tiene este hidrociclón. Si me sale tipo aspersión, está operando mal. Si me sale solamente tipo soga, está operando mal. Hay que corregir. ¿Cómo lo corregimos? Con la goma. Con la goma simplemente hay que, y siempre toda goma tiene que tener un variador de frecuencia. Con eso lo regulamos a lo que queramos. ¿Alguna pregunta quieren hacer hasta ahí, caballeros? Hay casos en los que se puede llegar a tapar el hidrociclón. ¿Ah? En los que se puede llegar a tapar el hidrociclón. Como tal, Claro, en esta parte de acá abajo es una boquilla, ¿no? Esa boquilla nosotros la podemos regular. Simplemente le colocamos en vez de unos dados, tiene una boquilla más pequeña, le coloco un dado. Quiero más abierto, otro dado más grande. Ahora sí, se tapa. Tengo que se tapa, entonces ahí sí, pues para que te vayas. Porque esto está en la parte alta, mira, el molino está a esta altura. La bomba ahí, tu hidrociclón tiene que estar presente a la altura del techo, si es que el molino está aquí, ¿no? Techo. Entonces tienes que destapar eso, ¿cómo? Ya muchas veces aquí con alambre o alambrón, extraimando. Y moviendo ahí, ¿no? Y eso de ahí, lo bueno es que aquí no hay fuerzas mecánicas. Si habría fuerzas mecánicas, ahí sí te va jalando. Aquí solamente es fuerza centrífuga de flujos de agua, de pulpa. Solamente pulpa nomás te pasa. Pero algunas veces, pese a que de repente estás en ese trajín, no se estaba. Ahí sí tienes que parar el equipo y destapar esto. Sale la parte cónica y sale la parte cilíndrica. No separas eso, ya lo terminas el agua, lo limpias y listo. Y luego realmente lo tapas. Ajustas, regulas bien la parte de la descarga y operación. Pero sí, esos problemas siempre hay, siempre se ven.
Y estos hidrociclones de planta grande trabajan con lo que se conoce nido de hidrociclones. Y ese nido de hidrociclones está constituido por 6, 8 o 12 hidrociclones. El hidrociclón más chiquito que se tiene es prácticamente de este porte, ¿no? Casi 50 centímetros. Más chiquito, este me está controlando alrededor de, a ver, 100 kilos, 200 kilos por hora nada más. Los D4 me cargan a razón de unas $30 por hora, por día, por $30 por día. Los D2 están aproximando casi a las 100 toneladas. Entonces ya son equipos como el D4, es de este porte, casi 1 metro. El D2 es casi ese porte, pero más ancho. Y ahora eso súmale que tengas 12 hidrociclones, entonces se compleja un poquito. ¿Qué más?